Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Por favor, antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Las ponentes indicarán los momentos de participación mediante el chat para responder preguntas. El video de la sesión podrá consultarlo en el enlace de registro. Estará disponible 15 días después de la sesión, en la sección Sesiones grabadas. A continuación, presentamos a las ponentes del día de hoy. Las autoras de nuestra serie Pienso Contigo para preescolar, primaria y secundaria, la maestra Ximena Chao Rebolledo es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo, maestra en Psicología por la UNAM, maestra en Psicología en la New York University. Coordina la especialidad en Educación Socioemocional en la Universidad Iberoamericana, en donde fue coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y el doctorado en Educación, profesora de licenciatura y posgrado, distinguida con el mérito universitario. Ha sido asesora de diversas instituciones como la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico y la Dirección General de Diseño Curricular de la SEP, así como de las agencias de las Naciones Unidas, PNUD, UNESCO y UNICEF, delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional, coautora de los planes y programas de educación socioemocional para la educación básica de la SEP. La maestra Paulina Ramírez González estudió filosofía en la UNAM, certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ha participado en congresos de educación, filosofía y prácticas filosóficas con ponencias y talleres relacionados a la filosofía para niños. Fue coorganizadora del congreso más importante sobre prácticas filosóficas en el mundo. Actualmente es profesora de la licenciatura en Filosofía del Instituto Salesiano de Estudios Superiores y coordinadora internacional del Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas con sede en México, Argentina, Colombia e Italia. Les presentamos nuestra serie Pienso Contigo para preescolar, primaria y secundaria. El primer tema que tocaremos es las habilidades socioemocionales en el aula. Y para ello vamos a desarrollar estas dos preguntas. ¿Por qué es importante trabajar habilidades socioemocionales en el aula? ¿Cuál es el enfoque de la educación socioemocional? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven por allá desde las entrañas del internet. Pues no sé cómo quieren que empecemos. La pregunta que tenemos es, ¿por qué es importante trabajar habilidades socioemocionales en el aula, Ximena? ¿Cómo? Pues mira, yo creo que ya hay suficiente, extensa literatura científica que nos habla de los beneficios de trabajar estas habilidades en la educación, particularmente desde la escolarización. Trabajar estas habilidades nos ayuda, entre otras cosas, a conocer y a comprender nuestras emociones, a saber a qué tipo de respuestas conductuales, por ejemplo, o actitudinales nos llevan nuestras emociones y por lo tanto aprender a autorregularlas y a canalizarlas, es decir, a utilizarlas de manera constructiva en pos de generar un bienestar individual y colectivo, más allá de dejarlas, por así decirlo, a la respuesta automática o impulsiva, particularmente de aquellas emociones a las que podemos nombrar como aflictivas, como el enojo o como el miedo, que podrían llevarnos a respuestas que podrían poner incluso en riesgo
la propia integridad y la de los demás. El aprender acerca de las emociones, el aprender a autorregularlas y el aprender a utilizarlas y a canalizarlas, pues se ha visto que tiene beneficios no solamente para el desempeño académico propiamente, sino para la generación de un clima de aula positivo. Es decir, un clima de aula en donde mejoran las relaciones entre pares, pero también entre docentes y estudiantes, e incluso entre docentes. Y entonces, también la educación socioemocional o el trabajar las habilidades socioemocionales en el aula abona a la prevención del estrés laboral, del burnout de los maestros, y en general a la prevención de conductas violentas o de bullying, por ejemplo, en la escuela, de manera que, pues, en general, se abona al trabajar este tipo de habilidades al bienestar de la comunidad escolar. Pero yo creo que sobre todo lo que está de por medio aquí también es una formación para la vida, es una formación integral, trabajar las habilidades emocionales también de alguna manera nos pone en la antesala de aprender a vivir en este mundo cambiante, diverso, incierto, complejo, en donde pues vivimos momentos de muchísima diversidad cultural, de muchísima diversidad de problemáticas asociadas a cuestiones pues no solamente económicas o sociales y de salud, sino ambientales también. Y entonces me parece que trabajar o cultivar habilidades como la empatía, la resiliencia, la colaboración, la tolerancia a la frustración o la postergación de la gratificación inmediata, abonan a esta cuestión de lidiar con un mundo como este que nos toca vivir, que les toca vivir y les tocará vivir a nuestros estudiantes. Entonces me parece que, bueno, por ahí podría haber un beneficio. Sí, bueno, también pensando, justo esto es muy importante, y también, pues, ver el lugar que tiene la educación en la sociedad. Es decir, trabajar habilidades emocionales es importante porque nos habla de que hay sujetos que no únicamente van a la escuela a tener ideas y a crear conceptos, sino que están enmarcados en un contexto, que hay cosas que les duelen, que hay cosas que no están bien en casa y que la escuela es también un lugar para pensar eso. Integrar, como dices, Jimena, integrar eso que soy yo naturalmente con eso que me provee la escuela. Y en ese sentido, habilidades emocionales permite afirmar a la persona tal como es, más allá de lo que sepa o no, quién es y qué quiere. ¿Qué quiere de la vida? Pero tiene que saber quién es, ¿no? ¿Cómo uno decide qué carrera va a estudiar? Si no sabe quién es, si no sabe qué quiere, si está en medio de la obediencia, por ejemplo, es muy clásico, ¿no? Desafortunadamente, justamente en preparatorias es más, ¿no? ¿Qué carrera elijo? ¿La que quiere mi papá o la que yo quiero? Pero ¿cómo sé qué es lo que quiero? ¿Cómo me enfrento a eso, incluso a tomar una decisión? ¿Cómo decido qué quiero estudiar y para qué? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Que está, pues, enmarcado también en la escuela, ¿no? Y también creo que trabajar habilidades emocionales, bueno, socioemocionales, es darle voz a los estudiantes. Esos estudiantes que son personas, no son solo una matrícula, no son solamente a quien tengo que calificar con 10 o con 5 y te vas, lo siento. Ese otro que está ahí conmigo, que me acompaña y que también en un momento pude haber pasado por lo que él es, ¿no? Es también, pues como decías, Jimena, es una empatía que va desde saber, empatía del estudiante hacia otros estudiantes, de los profesores hacia los estudiantes y de las instituciones hacia los estudiantes. Es vincularnos humanamente. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el enfoque de la educación socioemocional? Los maestros que están interesados en este material, ¿qué les dice esto del enfoque de la educación socioemocional? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que el enfoque es pedagógico, porque la educación socioemocional se podría transquiversar con un enfoque psicológico. Y me parece que al docente, a quienes estamos frente a grupo, a quienes trabajamos desde el aula,
nos corresponde el enfoque pedagógico. Entonces quisiera reiterar que el enfoque es sobre todo pedagógico. Pedagógico en tanto a que retoma, a mi punto de vista, al menos cinco principios de corte socioconstructivista. La educación socioemocional es secuencial, es decir, va de lo simple a lo complejo, vamos alfabetizándonos, vamos entendiendo y luego vamos cada vez complejizando más hacia cómo entendemos, cómo autorregulamos, cómo dialogamos, cómo reflexionamos acerca de nuestras emociones. Es activa, la educación emocional debe ser activa, debe estar centrada a partir del aprender a ser, como decía Paulina, pero haciendo, es decir, resolviendo, dialogando, colaborando, ¿no? Es experiencial, vivencial, en tanto a que debe en principio de recuperar conocimientos previos, experiencias que el estudiante ha tenido, que el propio docente puede compartir y que nos funcionan como contextos para el aprendizaje y para situar el aprendizaje, que nos permitan reflexionar acerca de esas experiencias. Debe de ser focalizado, también enfocado, es decir, se deben de explicitar o hacer énfasis, digamos, en las habilidades que se están trabajando y las actitudes o conocimientos también que se buscan desarrollar. Y finalmente debe de ser longitudinal. Este es un aprendizaje a lo largo de la vida. No acaba cuando uno acaba la secundaria o la preparatoria. La educación socioemocional es algo que pues, nos acompaña a lo largo de la vida, en tanto que son habilidades que nos van a permitir revisitar y transitar los distintos momentos de nuestra vida en donde pues no solo las propias habilidades emocionales, sino las situaciones que nos toca vivir, todas estas que ya comentaba Paulina, pues se van dinamizando y van cambiando a lo largo de la vida. Entonces me parece que en ese sentido, pues este podría ser un enfoque que acompaña a la idea de que el enfoque es pedagógico. Sí, y agregaría un poco lo que dices, Ximena, que es también un enfoque práctico y un enfoque crítico. Es decir, trabajar las emociones no es únicamente expresarlas, es pensar, reflexionar sobre ello, ser crítico respecto de uno mismo, respecto del contexto y justamente ir más allá, trascender eso que me acontece, ¿no? Es decir, cualquier emoción que tenga, trascenderla y ser un sujeto ético, un sujeto en filosofía para niños, por ejemplo, se ocupan 3 dimensiones: la dimensión crítica, la dimensión cuidadosa y la dimensión crítico, ético-moral. Es decir, no se vale todo. Hay que estar enmarcados en ciertos criterios de convivencia, de respeto y también más allá de pensar la sola experiencia, pensar un poco filosóficamente la justicia, por ejemplo, más allá de los actos justos que nos acontecen, ¿qué es lo justo? Más allá de que decida o no hablarle a alguien, ¿qué es la amistad? Y eso también creo que nos lleva como a un estado más humano, porque podemos compartir entonces ideas con mucha gente de otros lugares, de otros tiempos. Y creo que el alcance es muy grande y también es un reto. Es decir, es ponernos a ver al otro tal como es, sin imponerle, sin querer decirle, yo quiero que seas esto, o esto es lo que está bien. Es dar un paso antes, pero para ir algo más allá, algo más humanizante. ¿Y ustedes consideran que esto se va a ver reflejado en el material? ¿Lo vemos en Pienso Contigo, este enfoque? Pues a mí me parece que sí, porque justamente este material es un material que permite, por un lado, hacer una introspección reflexiva, es decir, ir hacia esta parte subjetiva en donde el sujeto se pregunta acerca de sí mismo, pero después como abrirlo a esta plenaria o esta dinámica social en donde entramos ya en un diálogo que nos permite entonces de alguna manera co-construir o co-generar un significado, pues no solamente en torno a estas vivencias emocionales y a nuestras pautas de interacción social, sino también en torno a cómo valoramos nuestras vivencias, es decir, cómo las podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Y lo podemos ver directamente recurriendo a la introspección personal o podemos hacerlo a través de un texto literario o a través de una situación problema que nos va a obligar justamente
a pensar, a reflexionar y a poner desde una visión crítica estas experiencias que inevitablemente despiertan emociones. Sí, coincido con eso y creo que también hay una dimensión, por ejemplo, del profesor hacia el estudiante. Hay una valoración también del estudiante en tanto que es un sujeto razonable. Y varias de las cosas que se les preguntan acá, algunos, ya veremos un ejemplo, me parece más adelante, pero son situaciones que pueden vivir tanto los estudiantes como los profesores, ¿no? Entonces es poner en juego esto que nos aparece a todos y qué decisiones tomamos, que al final están ocurriendo constantemente en la vida, pero no nos detenemos a pensarlas. Y creo que la metodología de filosofía para niños ayuda mucho en esta serie, porque uno de los principios justamente de la creación del programa y de varias otras propuestas de filosofía para niños son que los niños en sí mismos no son filósofos, pero tienen inquietudes filosóficas. Y hay que sacar esa voz, hay que potenciar esa voz para que sean voces de sujetos que, bueno, que estén dentro de un marco democrático y también de un marco de autonomía. Entonces, pensar lo que me pasa no es únicamente para contar lo que me sucedió, sino para ver qué decisiones voy a tomar, cómo estoy construyendo mi persona, mi comunidad, mi ciudadanía y mi mundo. Por eso decía un poco antes que era como una trascendencia. Aquí pues lo que se propone es que no hay respuestas correctas, no hay bien ni mal, porque hay situaciones que nos aquejan y que hay que tomar las mejores decisiones, decisiones pertinentes, decisiones razonables, decisiones críticas, decisiones que intervengan mi emoción. Por ejemplo, a la justicia, ¿no? Que vemos que la emoción gana mucho en la justicia, pero ¿cuánto es justicia y cuánto es venganza? Por ejemplo, ¿no? Y creo que lo vemos reflejado así en el libro. Incluso es un libro que yo pensaría que no únicamente va para los estudiantes. Y aquí mismo lo propone el libro, para la familia, por ejemplo, para la casa hay un apartado, ¿no? Es decir, la escuela no está por fuera de la casa, hay que vincular, ¿no? Y no está por fuera de la vida, ¿no? La escuela es la vida y la vida es un constante aprendizaje. Entonces creo que estas situaciones, problemas, estos dilemas que se van a plantear a lo largo de estos materiales, pues nos ayudan a pensar la vida, no solamente la práctica escolar. Y entonces en ese sentido, también además de reflexionar críticamente en torno a los incidentes o en torno a las problemáticas que aquí se plantean como puntos detonantes, pues es también entender qué emociones nos generan. Es decir, tú tocabas el tema de la justicia, pues hasta dónde o hasta qué nos puede llevar, por ejemplo, enojarnos por un acto de injusticia, ¿no? Y cómo podemos canalizar esas emociones en un acto creativo. Muy bien, pues vamos a continuar y nuestro siguiente tema es el enfoque y metodología de Pienso Contigo para trabajar valores y habilidades socioemocionales. Que bueno, ya empezamos a saborear un poco de lo que viene en este libro, pero bueno, pues ahora las invitamos. Y para ello, bueno, pues tenemos también estas dos preguntas que nos van a servir como guía. ¿Cómo pueden los maestros enseñar valores mediante dilemas? Ese es un planteamiento que tenemos. Y el otro, ¿por qué se trabaja con esta metodología en Pienso Contigo? ¿Por qué justo esta metodología y no otra? Wow. Bueno, justamente los dilemas son como una propuesta novedosa y una propuesta que va para, pues sí, como lo comentábamos hace un momento, Ximena y un poco yo también, no es únicamente el tener el concepto en sí mismo y decir, bueno, ¿somos buenos ciudadanos? Sí. ¿Somos malos ciudadanos? No. Porque así no funcionan las cosas, ¿no? Hemos visto que justamente en los dilemas se pone en
se pone a mover el pensamiento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué involucra lo que voy a hacer? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar? Más allá de la obediencia. Porque creo que desafortunadamente, pero ya no tanto, se ha enseñado a veces la formación cívica y ética, valores, obediencia. Este es el valor, así lo tienes que llevar a cabo. Y si no, ¿y qué tal que no es así? Siempre tiene que ser así, podría ser de otra manera. Entonces, el dilema permite mover ese pensamiento, mover hacia la acción y tomar una decisión, que es algo muy complejo. Kant, por ejemplo, decía que la autonomía se da en función de la toma de decisiones. Y para tomar una decisión no es que yo tenga que pensarlo muchas veces, pero debe tener criterios y ser fiel a mí mismo. Y también ver el contexto, es decir, no olvidar la comunidad, porque yo puedo tener una idea muy fija que me enseñaron que la justicia era tal cosa. Y sí, pero ¿y si alguien necesita ser injusto, tú lo permitirías? ¿O cuántas veces he sido injusto creyendo que soy justo? O pensando, por ejemplo, la venganza. ¿Cuántas veces he creído que soy justo cuando realmente soy vengativo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se pone en juego ese valor? De nuevo, insisto que, bueno, esto no es como una especie de relativismo, ¿no? Justamente para eso nos ayuda el pensamiento crítico, para decir no todo se vale, no toda justicia es justa, no toda injusticia es injusta, no toda venganza es justa, no toda represión es justa, ¿no? Ni injusta. Entonces, pues justo nos apoya para pensar el contexto de lo que somos, no para dar nuevos valores, pero sí para adentrarlos a nosotros, para vivirlos y para pensarlos en conjunto. Es decir, tampoco somos un sujeto ahí solo, ¿no? Siempre estamos en medio de una comunidad que también merece ser tomada en cuenta y ser escuchada. Bueno, yo creo que abonando aquí nada más un poco, que el dilema lo que permite es trascender lo prescrito, es decir, lo preestablecido. Y nos da la posibilidad de entrar en lo incierto, en cuestionar las posibilidades. Y en ese cuestionamiento me parece que afloran o se conjugan las habilidades no solo cognitivas, sino también socioafectivas, nuestros patrones y conocimientos culturales. Porque como decía Paulina, pues no siempre lo que hemos considerado moralmente correcto ha sido éticamente correcto, ¿no? Es decir, hay regímenes que actuaron de acuerdo a lo que era la prescripción moral o la norma y no fue realmente ético lo que sucedió allí, ¿no? Entonces creo que el dilema lo que propone como situación-problema es acercarnos a la toma de postura o a la resolución de este dilema, que además se caracteriza por tener preguntas abiertas, en tanto a que nos acerca a esta reflexión desde la posibilidad de lo incierto o de la múltiple posibilidad, es decir, hay más de una solución. Y eso, sin duda, despierta no solamente ideas, no solamente pone en duda nuestros criterios o nuestros modelos mentales, sino que pone en juego emociones, ¿no? Los dilemas de Kohlberg, por ejemplo, cuando hablaba del desarrollo del pensamiento moral o del razonamiento moral, nos advertían ya de ello, ¿no? Es decir, cuando la persona se atreve a transgredir la norma, pues la mayoría de las veces cuando le mueve alguna situación emocional, ¿no? Pero también cuando nos ajustamos a la norma, pues también cuando nos mueve hacia una situación emocional. Creo que es la regla más ancestral de todas. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, la vivencia emocional también nos da el cimiento o nos da la base del razonamiento ético y moral. Entonces, es no solamente desde el pensamiento, desde lo correcto o lo incorrecto, desde el razonamiento, pero tampoco desde la prescripción normativa, social y cultural, sino también desde la vivencia afectiva, es decir, ¿qué te hace sentir a ti esta situación? Claro, y en ese aspecto, agrego un poco lo que decías antes, es también un aspecto creativo. Es decir, no es una sola cosa que se implanta, sino es algo que se puede crear y en comunidad, ¿no? Así es. Tiene, me parece, mucha más potencia. ¿Y por qué se retoma esta pedagogía o esta idea del dilema en estos materiales?
Bueno, pues yo creo que porque primero que nada recupera una práctica ancestral de pensar y de aprender acerca de las cosas, que es el diálogo socrático, ¿no? Es decir, nos permite poner sobre la mesa el pensamiento reflexivo, pero dialogando, es decir, compartiendo y cogenerando con los demás este pensamiento. Pensamiento reflexivo es la antesala al pensamiento crítico, me parece, y entonces en ese sentido el recuperarlo en estos materiales es necesario porque el momento histórico que vivimos requiere de pensadores reflexivos, de pensadores críticos, pero también de pensadores que piensan desde sus emociones, es decir, que sienten el mundo que están viviendo, porque este mundo requiere de empatía, este mundo requiere de resiliencia, este mundo requiere que voltemos a vernos como personas, ya no solamente, como decía Paulina, como conceptos o como conocimientos académicos, sino realmente como pues la especie humana que somos, y el planeta requiere que volvamos a voltear a verlo como la casa, como pues ello que nos acoge como vida entera. Sí, también, bueno, sí, ¿hay tiempo? También yo pensaba, ¿no? ¿De dónde viene, no? Es decir, ¿por qué se crea esta propuesta aquí en México en este momento? Uno, porque es necesario, porque ya no puede pasar que eso no exista, porque nos lo interpela a sí mismo, ¿no? Es decir, los adolescentes, los niños lo solicitan, ¿no? Las mujeres lo piden. Y también porque es un movimiento que está a nivel mundial, a nivel global. Hablábamos un poco hace rato, Ximena y nosotras, de los proyectos de la UNESCO. Y también este libro se enmarca dentro de ese proyecto de crear nuevas ciudadanías, ¿no? La UNESCO dice muy claro, filosofía, una escuela para la libertad, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque necesitamos ciudadanos críticos, ciudadanos cuidadosos del otro, ciudadanos empáticos y ciudadanos con proyectos de vida. No, como decía Foucault, sujetos reproductores del sistema nada más, ¿no? Sino sujetos con vida, con alma, que ya lo tenemos, ¿no? Que ya lo somos, pero hay que hacerlo más, hay que hacerlo presente, hay que hacerlo evidente, lo que parece que no es, ¿no? Y bueno, creo que tiene mucho alcance, sobre todo si se toma como este sentido de humano integral, es decir, no por fuera de, no a pesar de, sino en conjunto con los otros, con ese otro, el que sea el otro, aunque sea que me moleste, aunque sea que no me guste, aunque sea que no sea lo que yo quiero que sea, ese otro que es, ¿no? Yo creo también que se retoma esta pedagogía en estos materiales porque nos permite también representar o visibilizar fenómenos o situaciones reales que se vinculan directamente con el estudiante, con el docente y con las familias. De manera que estamos, pues, no solamente ilustrando habilidades o ilustrando situaciones que quisiéramos que los estudiantes aprendieran, sino los vamos a situar en ellas porque se van a ver reflejados en estas situaciones, les van a ser cercanas o familiares. Y esto me parece que, pues, de alguna manera nos centra todavía más o nos enfoca todavía más en este ser humano, en este ciudadano que queremos o que invitamos a formar a través de estos materiales. Indudablemente también los dilemas pues, nos invitan a movilizar los recursos cognitivos y socioafectivos en un solo recurso pedagógico, y entonces eso también les da un gran valor, ¿no? Como elementos pedagógicos en esta serie. La pregunta, bueno, que ya se respondió de alguna manera, ¿por qué trabajar con esta metodología? Empiezo contigo. Los maestros van a contar con estas herramientas, con todo este pues, cúmulo de planteamientos que nos han hecho. ¿Ellos tendrán esto en la serie? Sí, justamente, bueno, la guía del maestro permite como ir llevando de la mano cómo apoyar en los dilemas. Incluso yo diría que más allá de eso, porque el libro, digamos que solito casi que te va llevando, pero la guía del maestro te enseña disposiciones físicas, porque no es lo mismo
tener esta educación bancaria, ¿no? Es decir, maestro arriba, niños callados, todos escriben, a tener un diálogo, ¿no? Entonces sabemos que aquí también en el diálogo se ponen en juego muchas cosas y parecen muy simples, pero no lo son. Por ejemplo, interrumpir al otro. Eso quiere decir que yo no valoro tanto la palabra del que está a un lado mío, ¿no? Porque lo interrumpo, entonces lo callo. El profesor tiene que, ahí en la guía queda muy, muy claro, explícito, cómo poner consignas para decir, bueno, todos levantan la mano. Segundo, no usar, no tener un uso excesivo de la palabra. ¿Eso qué implica? Que mi palabra es valiosa y la del otro también. Tercero, disposición de escucha. ¿Qué dijo? Si lo escucho, me importa. La filosofía Maya Tzotzil, por ejemplo, habla mucho del escuchar y dice, cuando tú escuchas al otro, lo dignificas. Si no lo escuchas, lo anulas. No existe. Entonces, el acto de escuchar activamente, que es lo que se propone constantemente en esta serie, es dignificar al otro entre estudiantes, profesor o profesora y estudiantes al profesor. Es decir, es una combinación, es algo unido, es una comunidad. Y eso pues también requiere como sus ciertas pautas, su cierta forma de hacerlo, porque al final queremos construir un conocimiento, no una repetición, no una mera memorización, sino una interiorización de eso que nos pasa. ¿Y qué nos pasa? Resolviendo los ejercicios y en nuestra disposición física. Y bueno, no sé. Bueno, nada más, en realidad, pues sí, los docentes contarán con estos materiales y con las pautas que les van a ayudar a establecer la mediación de estos dilemas, de estos recursos que se presentan. Como decía Paulina, no solamente como para abordar las preguntas, sino para generar el clima de aula, las pautas de convivencia que permitan, pues no solamente generar las condiciones de respeto, de escucha, de comunicación, sino también que le van a permitir en ese proceso al estudiante desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía. Al escuchar al otro lo dignifico, pero yo me encuentro en el otro también. Es decir, ahí estamos los dos en este entendimiento de la experiencia o de la situación que estamos analizando o resolviendo. Y ahí también está la comunicación asertiva, es decir, mi opinión cuenta, mi opinión está ahí, se puede poner de frente y hay un respeto y una apreciación hacia lo que yo veo y yo muestro un aprecio y un respeto hacia lo que el otro encuentra o hacia lo que el otro puede expresar. Entonces me parece que es en la propia metodología o en la invitación de estas pautas de mediación que se le dan al docente que encuentra cabida también el propósito pedagógico general de los materiales. Es decir, es donde se pone en acción, digamos, el desarrollo de estas competencias. Sí, incluso abonando a esto que dices, Jimena, es también una educación para la paz, porque yo tengo que entender que mi enojo no es con el otro necesariamente, es más, puede ser un falso enojo, solamente estoy en desacuerdo. Y de estar en desacuerdo a enojarme, a tener ira, hay un gran camino, hay muchísima diferencia. Entonces también es decir, escucho tus ideas, me interesan, aunque no las comparta. Y eso también es un punto, es decir, no estamos, el propósito de esta serie no es simular que todo está bien, es ver la realidad, que no está bien, es decir, y aparte que es lo bien, ¿no? Pero aparece. Y cómo nosotros nos autorregulamos para decir lo que pienso sin ofender, para saber qué es lo que estoy sintiendo cuando alguien no piensa como yo, pero no traspasar el límite del respeto, ¿no? Sino crear empatía a partir de eso. ¿Por qué dirá esto? ¿Quién es ese que lo dice? ¿Será que tiene algo de sentido? ¿Hay algo razonable en lo que dice? ¿Hay algo de irrazonabilidad en lo que yo estoy diciendo? O se parece a mí, ¿no? Y entonces generan puntos de encuentro incluso con el docente.
decir, porque el docente también tiene una experiencia de vida que le puede compartir y que puede dialogar con el estudiante desde esa otra mirada. Entonces creo que al final del día, pues esta invitación de estas pautas de mediación para el docente, pues lo que van generando pues son como estos espacios para la co-creación colectiva, es decir, para que todos aquí lleguemos a un entendido y no necesariamente prescriptivo, sino reflexivo, crítico. Muy bien, bueno, pues continuando. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a abrir un momentito el chat y bueno, después ya iniciamos con la actividad práctica para que también los maestros puedan comentarnos ya en una actividad práctica. Vamos a abrir el chat para que podamos leer algunas de sus preguntas. Tenemos más de 200 personas acompañándonos en este momento. Y bueno, pues ya vemos que están muy interesados en este material, que esperamos sean materiales para ustedes de mucha utilidad. Y bueno, por ahí la maestra Mónica nos comentó algo sobre el sonido, ya se atendió. Vamos a esperar a que nos vayan comentando. El maestro José Luis nos dice, ¿cómo podemos separar la palabra dilema de la palabra conflicto? Es el maestro José Luis. La maestra Sandra nos dice, la interiorización de los alumnos ayudará también a que el mismo profesor interactúe. Si quieren, vamos por una, porque van a llegar muchísimas. Tenemos más de 200 personas haciendo comentarios, pero bueno, si quieren nos centramos en este del maestro José Luis, que nos pregunta, ¿cómo podemos separar la palabra dilema de la palabra conflicto? Bueno, pues justamente el dilema es tomar la mejor decisión, es decir, entre dos o más posturas, elegir la mejor. Es un ejercicio reflexivo. ¿Qué hago? ¿No? ¿Estudio medicina o filosofía? ¿No? Es un dilema. Nos puede generar alguna movilización emocional y de pensamiento, sí, pero quizá hay que diferenciarlo del conflicto en tanto que uso de la violencia. Yo lo diría como en ese sentido. Es decir, el dilema también puede ser un conflicto, ¿no? Pero utilizamos dilema justamente para enfocarlo al sentido de toma de decisiones, más allá de poner como a pelear dos oposiciones que nos puede llevar a un debate de su forma más simplista. Un dilema, cuando se tiene que resolver, ocupamos otras cosas como la argumentación, por ejemplo, y la escucha. Pero y además, más allá de que los dilemas pueden generar un conflicto, el dilema lo que propone es una situación abierta. Es decir, no hay una respuesta que necesariamente sea más asertiva que otra o que solucione de mejor manera el conflicto. Me parece que siempre está ahí esa posibilidad de llegar a un entendido o a una negociación de significados. Y en el conflicto no necesariamente, a lo mejor en un conflicto sí es necesario optar por una solución determinada. Entonces yo más bien diría que los dilemas pueden incluir conflictos, es decir, pueden abarcar o pueden generar conflictos, pero se pueden generar conflictos por otro tipo de situaciones que no necesariamente refieren a dilemas. Yo creo que además pensemos que el conflicto, pues desde la cultura de paz, pues es inherente, es decir, está ahí, es parte de nuestra condición humana, el conflicto, y dependerá cómo lo abordemos, a qué solución llegaremos. Y el dilema, desde su posicionamiento filosófico, lo que nos permite es pensar, por ejemplo, acerca de los conflictos. La maestra Ami Francey nos dice, ¿hay filosofía, creo que quiso decir filosofía Tzotzil dentro del material? ¿Podrían comentar más sobre ello? Está implícita, es decir, ustedes tienen una bibliografía de la que pueden hacer uso, pero justamente este concepto de escuchar está presente en toda la serie. Sin embargo, pues ahí podríamos recomendar un par de documentos. No sé si ahora es el momento de... Hay un texto que es muy, muy interesante que se llama justamente así, Aprender a escuchar,
Enseñanzas Maya Tojolabales. Ahí se hace como esta propuesta, la diferencia entre el oír y el escuchar, el oír como captar y el escuchar como prestar atención al otro quien sea, es decir, el otro humano, pero el otro también planta, el otro también animal. Entonces es como un sentido más holístico de la posición del sujeto en su mundo. Y pues es un libro que se puede comprar en Plaza y Valdés. También hay otra literatura, por ejemplo, de filosofía náhuatl, que también tiene como bastante rescate de pues obviamente es una cultura oral, ¿no? Y también de la escucha del otro. Bueno, Miguel León Portilla, que recién falleció, pues hablaba también de los cantos y del canto que implica escuchar la voz del otro, una voz bella, ¿no? Una voz pensada, una voz reflexiva, y también la voz de las plantas y de los animales. Entonces, bueno, por ahí esas dos referencias me parece que son relevantes. Hay otro que se llama Filosofar en clave Tojolabal, también es un libro muy interesante que nos acerca como a este otro tipo de filosofías, no únicamente centradas en conceptos, sino también en algo que se vive, un concepto, en este caso, la escucha, ¿no? Ok, la maestra Iris nos pregunta, para la implementación de este material, habrá secuencia o se maneja mediante un proyecto? ¿Trabajan por secuencia didáctica o por el enfoque por proyectos? ¿Cómo se va a trabajar en este material? Se trabaja por lecciones que abordan distintas dimensiones del ámbito de la vivencia y de la convivencia. Y me parece que en algunos casos se pueden llevar a proyectos, es decir, al final se le pide al estudiante que realice como síntesis de este proceso reflexivo, pues un acto creativo. Y en ese sentido me parece que recupera la idea de proyecto. De hecho, le ponen producto, ¿no? Y puede ser diverso, es decir, desde un cartel, un semáforo, un álbum, hay como varias cosas. Ajá. Un cómic, un video. Es decir, creo que va un poco más allá del enfoque solamente del aprendizaje basado en proyectos, lo incluye, pero lo potencializa, digamos, a través de esta invitación previa a la reflexión. Nos pregunta la maestra Nidia, ¿cómo podemos manejar situaciones en las que el estudiante no quiere reflexionar seriamente sobre el dilema? Híjole, yo diría que el estudiante, en la medida en la que uno propone preguntas que le son sensatas, que le son pertinentes y sobre todo que lo acercan a su propia vivencia, se anima inevitablemente a participar, porque se ve en la pregunta. Yo creo que cuando tenemos la ausencia de estudiantes en la participación es porque nuestro elemento detonador, es decir, este dispositivo pedagógico, pues no guarda tanta semblanza o empatía con el estudiante y entonces o lo infantiliza o se vuelve absurdo o se vuelve de alguna manera no pertinente en tanto, por ejemplo, a la temporalidad histórica. Para el estudiante no le encuentra, digamos, el sentido o el gozo. Y yo creo que en la medida en la que los materiales están siendo construidos con esta atención al contexto, a las vivencias de estos distintos grupos de edad, pues yo creo que van a invitar más y más a que los estudiantes sí se animen a participar en estas reflexiones. Sí, incluso con poca disposición se pueden hacer cosas muy interesantes. Justamente hace un par de meses moderamos un café filosófico y llegaron muchos estudiantes, bueno, eran como 15 estudiantes de bachillerato. Entonces tenían un poco de actitud de vergüenza, un poco no lo tomaban en serio, pero les propusimos un dilema que tenía que ver con lo que ellos vivían. Y entonces se empezaron a meter en el tema, empezaron primero a hacer pequeños grupos. Y aquí también en esta guía, las secuencias, se les propone así. Hicieron pequeños equipos
donde pensaron estas situaciones, tal, qué harían, cómo piensan esta situación, se les ha pasado. Entre ellos generaron un diálogo y después se hizo ya el espacio grande. Entonces, fuimos de lo pequeño a lo grupal y funcionó muy bien. Incluso con personas o estudiantes que tenían poca disposición o que se estaban riendo, les pedíamos un ejemplo. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste con tu equipo? Ah, pues nosotros dijimos esto tal, y lo involucramos entonces en el contexto de lo que estaba pasando y tranquilamente después, es decir, continuaba la sesión sin ningún problema. Pero pues es como justamente lo que decía Ximena, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues que le interese, que se ve reflejado ahí. Y un poco también forzarlo, es decir, si vemos que está así y tal, no quiere, bueno, ¿me puedes dar un ejemplo? Ah, pues esto, ¿qué hiciste tú? Tal cosa. Lo involucro en lo que estamos haciendo, es decir, lo pongo a hacer algo, le doy un rol activo. Y funciona bastante bien, ¿no? Porque pueden ellos ir haciendo cosas y meterse y generar un ambiente grupal. O generar participaciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan los hombres? ¿Qué opinan las mujeres? ¿Qué opinan los grandes, los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces creo que también podemos generar estos dinamismos que hacen que atraigamos, por así decirlo, a las audiencias a la reflexión en torno a estas problemáticas. El maestro G7 y la maestra Gabriela nos preguntan sobre cómo involucrar a los padres de familia. Esa es una gran pregunta, claro, sí, porque finalmente, si estamos hablando de que estos materiales nos invitan a situar, pues, todas estas reflexiones en situaciones o en contextos de la vida real, me parece que inherentemente está la familia. Además, explícitamente en los materiales está la familia, no solamente como contexto en donde suceden situaciones que nos llevan a reflexionar en torno a dilemas asociados a contextos familiares, sino también en torno a las emociones que se generan en estos contextos. Hay una sección dentro de los materiales donde específicamente invitamos a que los estudiantes se acerquen con las familias, a preguntar, a continuar la reflexión, a ir en búsqueda de información que abone, por ejemplo, a la introspección o a la reflexión en torno a las distintas valores, en torno a las distintas temáticas que se trabajaron a lo largo de las lecciones. Me parece que es de suma importancia empezar a hacer ese puente entre lo que vamos trabajando a nivel de aula o de escuela con la familia, porque decíamos, finalmente lo que se busca es educar para la vida, y dentro de la vida pues está la familia. Sí, y también creo que es como un gran trabajo que se tiene que hacer porque justamente, y aquí queda muy claro, ¿no? Dice para la casa. Y eso hay que diferenciarlo de tarea. Es decir, también un poco trabajar con los estudiantes. Entendemos que los contextos de las familias son muy diversos y a veces muy complejos, pero también invitar a los estudiantes a que tengan esa confianza. No necesariamente tiene que ser el papá siempre o la mamá siempre, pero puede ser la abuelita, puede ser el tío, puede ser el hermano o la hermana, puede ser, es decir, la familia incluye muchas personas, pero de a poco, ¿no? También creo que este libro es como muy, eh, ¿cómo se dice? Como, es decir, ve los alcances, ¿no? Tampoco queremos hacer un trabajo muy grande con la familia porque sabemos que es difícil, pero se puede. Y aunque sea un poco, de a paso, de a paso, de a paso, ir involucrando a los papás en eso que pasa a los chicos, ¿no? Es decir, el niño le cuenta al papá lo que vio en la escuela y papá, ¿tú me puedes dar un ejemplo de eso? ¿O cómo hacemos esto juntos aunque tengamos 20 minutos, aunque tengamos 15 minutos o en el carro? Y hay que contarlo, ¿no? Pero se puede como gota a gota, pero se llega a los lugares, ¿no? Y pues bueno, también la invitación, creo que muchos de ustedes profesores lo hacen constantemente y sus instituciones también, involucrar a los papás, pero sabemos que es difícil, sin embargo, no hay que dejar de hacerlo y cada vez más, ¿no? En los espacios en los que estemos. Oye, pero además inevitablemente lo que los hijos aprenden en las escuelas llega a la casa. Entonces, al final yo creo que también estos materiales van a invitar a que los papás aprendan ahora también
de lo que se está trabajando en los materiales. Estoy segura que algunos de los dilemas van a llegar incluso a dialogarse con los padres o con la familia extendida. Muy bien, pues entonces, como retomando esto que menciona Ximena, pues, ¿qué les parece si planteamos un dilema para los maestros que nos acompañan y que ellos nos vayan dando sus puntos de vista? Entonces, ¿quién quiere plantear el primer dilema de esta tarde? Y de nuevo la dinámica será la misma. Abrimos el chat para que ustedes vayan comentando. Lo vamos a plantear en este momento y posteriormente les abrimos el chat para escucharlos, para leerlos. Bueno, a mí me gustaría compartirles uno de sexto grado que toca el valor de la sustentabilidad. Me parece que la sustentabilidad es uno de esos valores que apremian en estos momentos históricos de cambio climático. El caso se llama "La carne consume los bosques y selvas del planeta", y entonces leemos la narrativa. Dice: el 2019 fue el año más caluroso en la historia reciente del planeta. Las temperaturas elevadas se deben a los efectos del cambio climático, que a su vez tiene su origen en el exceso de emisiones de dióxido de carbono que generan los seres humanos a través de la industria. El dióxido de carbono es un gas que se produce en gran medida a partir de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbono o la gasolina. Pero también se genera cuando se talan bosques para la producción de ganado. Por ello es importante saber que entre más carne se consuma, se necesitan más áreas de producción, lo que significa que se corten más árboles y la deforestación será mayor. Menos árboles equivalen a más CO2 en la atmósfera. Más CO2 implica mayor temperatura y menos lluvias, lo que provoca incendios que destruyen bosques y selvas. Me parece que todo el mundo vimos las noticias, ¿no es cierto?, de los incendios en Australia, etcétera, y en el Amazonas. Por lo tanto, y aquí viene el dilema, conviene preguntarnos: ¿vale la pena seguir consumiendo tanta carne como la que consumimos hoy en día, sabiendo que la producción de esta afecta a los bosques y selvas del planeta? Yo creo que este dilema nos invita a reflexionar acerca de un tópico que es actual, que además está en los medios de comunicación y que yo creo que va a seguir estando en la medida en la que, bueno, pues estas emisiones no cesan y nosotros seguimos con nuestras mismas pautas de consumo. Y entonces invitamos a los estudiantes a que se empiecen a plantear este tipo de preguntas, porque finalmente estamos educando ciudadanos. Muy bien, vamos a leer lo que los maestros pueden comentarnos. ¿Quieres volver a repetir la pregunta como tal? ¿Conviene? Claro. Entonces, la pregunta final, después de del conocimiento de facto, es: conviene preguntarnos, ¿vale la pena seguir consumiendo tanta carne como lo hacemos actualmente, sabiendo que la producción de esta afecta a los bosques y selvas del planeta? Muy bien, pues tenemos ahí la pregunta y esperamos sus comentarios desde el chat. Agradecemos en tanto llegan estos comentarios al maestro Luis Antonio, a la maestra Citlali que nos está escribiendo, al maestro David, a la maestra Zaira. Bueno, el maestro David nos responde con una pregunta. ¿Existen las dudas razonables para responder a la misma? Quiero entender que es parte de la respuesta del dilema. El maestro José Luis nos dice: ¿es vital cambiar el hábito de consumo de alimentos? Él propone como una pregunta alternativa. La maestra Montserrat bueno, nos comenta también de las preguntas anteriores. Y bueno, justo maestro Juan Tobar, este es un ejemplo de un dilema. Y bueno, para quienes están preguntando sobre el material de preescolar, también este material está diseñado desde preescolar hasta secundaria. Entonces, por ahí había algunas dudas al respecto. Y el maestro Luis Antonio nos dice algunas experiencias. Nos comentan algunas experiencias. La maestra a mí nos contesta ya el dilema. Definitivamente se tiene que hacer conciencia sobre nuestro consumo, no solo de carne, sino de más productos que no están siendo amigables con el medio ambiente.
La maestra Roxana nos dice, lo que me parece interesante es que los temas son de relevancia social y actual. La maestra Aida nos dice, es importante dejar de consumir carne sabiendo que es necesaria la proteína para el consumo humano. Y luego la maestra Fabiola nos dice, es importante cambiar primeramente a los padres para lograr el cambio. Pues yo creo que lo bonito de esto, si se fijan en las respuestas, es que una pregunta de un dilema genera más preguntas, ¿no? Y entonces, pues eso yo creo que es lo que abre la posibilidad del diálogo. Y bueno, estos dilemas, estas situaciones, problemas, acompañan con otras actividades, porque, por ejemplo, pues podríamos decir, ay, sí, dejemos de consumir carne, ¿no? Es decir, pero entonces tendríamos que pensar, por ejemplo, si esto no va a afectar el crecimiento de las personas, de los niños, si no requerimos esta proteína, ¿no? Y entonces si debiéramos de racionar el consumo, por ejemplo, entre niños y adultos. Es decir, la idea no es contestar sí, no, o esto o lo otro, sino es realmente, como está sucediendo en este momento, abrirnos a la posibilidad de que una pregunta genera más preguntas, ¿no? Incluso la problematización. ¿Qué pasaría si dejamos esos campos sin ganado y sin ganaderos? Esa gente se quedaría sin empleo. ¿Es ético dejar a la gente sin empleo? O incluso problematizar con situaciones concretas que aparecen. Por ejemplo, en Argentina está el problema que la gente ya no está teniendo tanto ganado, pero ahora están sembrando soja transgénica. Entonces, pues es un problema porque ustedes saben que este líquido que ocupan el fertilizante es sumamente tóxico y la gente está teniendo malformaciones por esos campos de soja. Entonces, y si no se hace, entonces, ¿qué es más benéfico? ¿El ganado o la soja? Así es. ¿O qué otras soluciones? Es decir, también lo que abre la posibilidad con estas nuevas preguntas es, como ya mencionan los propios compañeros, colegas docentes que están participando, ¿no? Deberíamos de dejar de consumir eso, pero además otras cosas también en exceso. ¿Y qué otro tipo de acciones? Entonces, me parece que estas actividades o esta propuesta de reflexión nos lleva también a considerar qué otras actividades podemos hacer para promover este valor de la sustentabilidad. Es decir, una cosa nos lleva a la otra sin necesariamente prescribirlo. O sea, decir, ser sustentable implica dejar de comer carne o dejar de tal y tal. Es decir, es una invitación a una reflexión integral. Y además, ¿cómo nos hace sentir? ¿No? Porque habrá quien diga, oye, yo no quisiera dejar de comer lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que la invitación es muy amplia, es a una reflexión muy integral. La maestra Celia nos dice, respondiendo un poco a la pregunta, considero que es importante aprender a vivir de otra manera y sobre todo reconsiderar nuestra alimentación. El maestro David, esto implica entender que hay niños que consideran que no es la carne, sino las industrias automotrices, y soy docente de 6º grado en una comunidad indígena. El maestro Edgardo, el consumo de carne y el crecimiento poblacional están directamente relacionados, por lo tanto es importante el control demográfico. La maestra Nelly, buenas tardes, me parece que se pueden conseguir los nutrientes que aportan la carne con otros alimentos. La maestra María Gisela, si desde preescolar se generan mejores hábitos alimenticios, tanto en primaria y secundaria, seguirán generando cambios y conciencia en la sociedad. La maestra Valeria, se debe buscar un cambio en el estilo de vida de las personas, detectando que la modernidad es un medio que influye en el descuido del medio. Lo importante es aprender a cuidar la alimentación. La maestra Galaxy, hace un año organizó un debate con la pregunta parecida y las propuestas fueron muy buenas por parte de mis alumnos. La maestra Gabriela, definitivamente debemos hacer un alto en el camino para cuidar el medio que nos rodea. Cuidémonos a nosotros y generar una semilla de reflexión que debe seguir su curso no solo en un ciclo escolar, sino más allá. La maestra Claudia, la renuncia a la carne y sus derivados no es la panacea para el medio ambiente, llevada al termo, creo que quiso decir al extremo, también puede producir consecuencias nutricionales negativas.
El maestro David nos pregunta, ¿qué opinan que pasa más, el valor o la virtud? ¿Qué pesa más, el valor o la virtud? Esta pregunta fue clave en mi formación docente, nos comenta el maestro David. Y bueno, podemos darle respuesta al maestro David y avanzamos con el siguiente dilema para también planteárselos. ¿Sobre qué pesa más, el valor? El valor o la virtud, para que nos conflictuemos también. Bueno, es que hay que, por ejemplo, yo personalmente, cuando pienso en la virtud, pienso en un sentido de la filosofía griega antigua, ¿no? Y virtud era hacerse a uno mismo, ser coherente consigo mismo y tener una forma de vida comprometida con la verdad, con la responsabilidad y con la libertad. Eso era el ejercicio de la virtud. Un hombre virtuoso, una persona virtuosa, era alguien coherente consigo mismo, fiel a sí mismo y fiel también a su comunidad. Un gran ejemplo de virtud, pues ya lo mencionaba un poco Ximena, Sócrates. Sócrates dijo, la virtud va más allá de lo que yo desee. Y entonces, si parte de estar en este mundo es apegarme a las leyes, pues me apegaré a la ley de mi pueblo. Séneca, otro hombre virtuoso, a pesar de tener la posibilidad de ser una persona muy corrupta, de asesinar a otros que le hicieron daño incluso, su propio ejercicio de la virtud era ser recto, a su inteligencia, no dejarse desbordar por las emociones, pero saber qué es lo que sentía y actuar en función de ello. Y creo que eso va más allá del valor. Es decir, el valor es un aspecto de la virtud. Es una cosita que está dentro de algo más complejo que es la virtud, que es el ser uno mismo, el construirse. Dice el estoicismo, la mayor tarea es hacer de uno una obra de arte. Y vean nomás, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces creo que van acompañados. Es decir, no hay virtud sin valores. Pero el valor no es en sí mismo lo que nos importa, sino cómo se relaciona en eso que somos, en eso que estamos y a lo que aspiramos. Y bueno, yo nada más para complementar, yo creo que dialogan, ¿no? Dialogan entre sí, valor y virtud, pero además dialogan a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lo virtuoso de un momento dado en la vida, pues no necesariamente, de un momento histórico, no necesariamente es virtuoso en otro momento histórico, ¿no? Y entonces creo que hay un diálogo constante entre virtud y valor y se mueven a lo largo del tiempo. Muy bien, bueno, pues si les parece, planteamos otro dilema como ejercicio, que bueno, pues llevó a muchas reflexiones y pues te escuchamos, Talia. Sí, bueno, yo les quiero plantear un dilema que está en la secuencia de dignidad y este es de secundaria. Bueno, yo lo tomé de un caso real, solo que pusimos unas cosillas ahí, ¿no? Dice, a la escuela secundaria Manuel Altamirano asiste una niña de quien se sabe es portadora del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. A pesar de que sus padres han mostrado que la niña se encuentra en tratamiento médico y no representa ningún riesgo de contagio para la población de la escuela, la dirección ha decidido expulsarla, argumentando que prefiere cuidar a la mayoría. Los estudiantes y maestros dialogan con ideas encontradas y dicen que, 1. La niña representa un riesgo de contagio en el uso de artículos comunes como las tijeras o al jugar. La dirección actuó correctamente. Es mejor no convivir con ella. 2. Si la niña está recibiendo un tratamiento médico, no hay razón para expulsarla. Además, todas las personas tienen derecho a acceder a la educación. Se le debe dar un trato igual que al resto de los niños. La dirección actuó incorrectamente. Frente a esto, hay algunas preguntas que se les sugieren y una de ellas al final dice, luego de escuchar las opiniones, si tú fueras parte de la dirección de la escuela, ¿cuál sería tu postura respecto de esta situación? Es decir, ¿qué harías en esta situación?
Muy bien, vamos a leer qué nos comentan los maestros. ¿Qué harían, maestros, ustedes si fueran parte de pues, el equipo que tiene que tomar esta decisión? Y bueno, pues vamos leyendo algunos mensajes que van llegando. Y bueno, tenemos muchas felicitaciones también en el chat, que pues por cuestión de tiempo no las estoy recuperando. En un momentito más abrimos ese espacio. Pero bueno, pues sí, también agradecerles a todos los que están participando, pues justo esas felicitaciones. El maestro Neri, llevar a cabo campañas escolares sobre el tema. La maestra Citlali López nos dice, en mi opinión, estoy a favor del segundo punto. Todos son libres de recibir una educación sin importar alguna discapacidad o enfermedad. La maestra Galaxy nos dice, concientizar a la comunidad estudiantil. El maestro Juan Tobar, si los doctores afirman que no hay riesgo para el resto de los maestros, perdón, es que se entran muchos y se mueven, no hay motivos de peso para expulsarla, nos dice el maestro. La maestra Valeria dice, brindarle el servicio educativo como a cualquier niño y concientizar tanto a niños como maestros. La maestra Nelly, buenas tardes. En primera, la educación no se debe negar a nadie. Después se debe hacer conciencia en alumnos, bueno, pues y maestros, entonces no hay motivos de peso para expulsarla. La maestra Valeria dice, brindarle el servicio educativo como a cualquier niño y concientizar tanto a niños como a maestros. La maestra Gabriela nos dice, debemos iniciar de raíz con nuestro alumno desde el aula, esperando que se dé réplica a lo aprendido. La maestra Maribel, haríamos conscientes a los papás de la enfermedad porque no podemos discriminar así a ningún ser humano, siendo que realmente no tienen riesgo de contagio, y realizar campañas de concientización e información sobre el tema. La maestra Gabriela, nadie puede dar lo que no tiene. La maestra Nancy, efectivamente, si está bajo un tratamiento médico y ya lleva un seguimiento, no habría razón para expulsarla. Es un derecho. La maestra Maritza nos dice principalmente ser el ejemplo para los estudiantes. Si nosotros empezamos a discriminar a las personas, ¿qué esperamos de nuestros alumnos? Todos tienen derecho a la educación. La maestra Mara, lo más importante es brindar información completa y real sobre la enfermedad, pues es la mayoría de las personas tienen ideas o información incompleta e incorrecta y actúan por temor e ignorancia. Estamos ante una necesidad de un mundo completamente incluyente, dice el maestro José Luis. La maestra Roxana, creo que no hay propuestas positivas o negativas. Lo importante es detonar la reflexión, la empatía, los valores, la crítica constructiva. La maestra Nancy, es importante concientizar a toda la comunidad educativa, haciendo hincapié que todos tienen derecho a recibir educación. La maestra María Eugenia, antes de tomar una decisión, la dirección debería de pedir que un médico les explique que no hay riesgo de contagio. Además, darle a los estudiantes a todos los niveles la información pertinente para entender que no hay riesgo. También informar a los padres de familia. Y bueno, tenemos muchísimos todavía comentarios. La lista sigue y siguen escribiendo. Bueno, maestros, si eso pasa con ustedes, imagínense con sus estudiantes. No, bueno, yo creo que esta es la prueba más fehaciente de lo que desata un dilema, ¿no? Una situación de este tipo. Yo creo que hemos visto respuestas de toda índole y me gusta mucho también que hay unas que expresan razones asociadas a emociones, ¿no? Causa temor una situación, ¿no? Nos lleva a experimentar ciertas emociones que nos llevan a sí mismo a construir ciertas narrativas cognitivas o ciertos pensamientos o constructos. Claro, y justamente, bueno, este caso es un caso real. Es decir, quizá ustedes maestros tienen como una postura y es como una postura incluyente, ¿no? Hablan del diálogo, de la crítica,
pero no siempre. Es decir, esta niña hipotética sí fue expulsada de la escuela. ¿Y cuántas niñas y niños no son expulsados por eso y otras razones? Y, ¿Y cómo hacemos si tengo miedo, por ejemplo? No es que me da miedo. ¿Y qué tal que con las tijeras? Pero también con las lágrimas. Y si lo abrazo, es un miedo, pero no es un miedo que te paraliza. Es decir, está bien sentir miedo, pero si te quedas ahí y ya no haces más con eso, limitas tu propia forma, incluso tus propias posibilidades de conocer a otros, ¿no? Es justo lo que decíamos, ¿no? Ese otro que me interpela, el que me duele, el que no conozco, el que me da miedo, es con el que se hace realmente el ejercicio dialógico. Zygmunt Bauman me parece que decía, el verdadero diálogo no es con el que piensa igual que yo, es con el que está en desacuerdo conmigo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y justamente este libro busca eso, ¿no? Ver soluciones de cómo le hacemos. Yo creo también que nos invita desde esta emocionalidad ética, le voy a poner, a pensar en torno a las resoluciones o a las tomas de postura. Porque así como el temor nos puede llevar a un razonamiento ilógico o irracional, paranoico en algunos casos, irracional, ¿no? Porque parte a lo que nos llevan las emociones extremas es a una postura en donde literalmente los lóbulos frontales pues tienen poca intervención en nuestra toma de decisión. También nos puede llevar una situación, por ejemplo, una situación de clara injusticia, a emociones igualmente intensas, por ejemplo, el enojo ante una situación de injusticia, que nos lleva a ver con mucho más claridad cuáles podrían ser las soluciones. Entonces, creo que el dilema también evidencia de manera clara cómo las emociones se vinculan a las posturas éticas, ¿no? Cómo nos llevan a actuar. Claro, que son también un motor, ¿no? Por enojo, por dolor, busco a mi hija desaparecida, ¿no? Por dolor, creo un movimiento por la paz, ¿no? Como Gandhi lo hizo, ¿no? Sí. Por el enojo, por decir, ya basta, ¿no? No puedo seguir siendo esclavo, ¿no? Me tengo que liberar. Es como una fuerza, genera un movimiento, ¿no? Sí. Y ese movimiento, pues obviamente tiene que ir encauzado, porque furia por furia, pues bueno, también desata la barbarie, ¿no? Pues lo dijo Greta Thunberg, ¿no? En su mensaje, la niña, la adolescente ambientalista en su mensaje, dice, no vengo aquí a ser complaciente, vengo a generarles pánico. Pánico para que actúen, para que se pongan las pilas ante la crisis socioambiental. Entonces sí, las emociones nos mueven a resoluciones que tenemos que valorar en su sentido, pues también, no solo ético, sino también, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? Muy bien, pues si les parece, vamos avanzando. Ahora ya hicimos esta actividad práctica de la resolución de un dilema. Y bueno, pues una pregunta más que tenemos para ustedes, que bueno, pues también les interesa mucho a los profesores, porque bueno, pues es parte del material que se les entrega al adoptar este material con sus estudiantes. ¿Y qué pasa con la guía? Por ahí preguntaba alguien si les dan orientación. De parte de la editorial tenemos cursos de orientación de cómo trabajar este material. Eso también es parte del servicio que Ediciones Castillo tiene, por supuesto, adicional a este tipo de webinars que tenemos sobre esta y muchas otras temáticas. Pero bueno, esta pregunta, ¿cómo orienta la guía del docente? Porque existe una guía del docente para lograr que sus estudiantes comprendan y manejen sus emociones y tomen decisiones responsables. Pensemos que, y también se veía un poco en el chat, maestras de preescolar que tienen como esta necesidad de, pues son tan pequeñitos, ¿cómo los llevamos, ¿no? a estas reflexiones? Pero también este grupo de maestros de secundaria que decían, ¿y cómo hago para que mi estudiante de secundaria quiera involucrarse, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos orienta o cómo nos apoya la guía para el maestro?
Bueno, creo que lo habíamos comentado ya un poco antes, pero justamente nos orienta dándonos algunas pautas de cómo hacer un diálogo. Por ejemplo, desde cosas muy sencillas, pero bastante significativas, como quien quiera hablar, levanta la mano, participaciones cortas, participaciones sintéticas, hablar de lo que nos pasa, sí, de las experiencias, pero no quedarnos ahí, es decir, tampoco son sesiones de queja, ¿no? O de contarnos así nuestra vida y, ay, sí, qué padre, ¿no? O sea, sí, qué bueno que lo contemos, es el objetivo, pero hay que trascender un poco, ¿no? Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, este caso de la niña, lo podemos sacar un poco y hablar de la dignidad, ¿no? Todos merecen un trato digno. ¿Se hace justicia o cuándo no se hace justicia y cuándo sí? Y pues justamente la guía ya lo irán viendo ustedes maestros, lo desarrollamos de tal manera que van pues acompañando los procesos con el grupo, tanto a nivel de estos diálogos, resoluciones, trabajo por equipos, incluso hasta algún par de juegos también se incluyen que puedan como ir reforzando algunos de los valores que se proponen. Yo creo también que la manera en la que está construida la lección, es decir, la secuencia que lleva, le permite al docente, a través de la guía, ir como tomando pauta en tanto a recuperar, sintetizar y luego reutilizar o recuperar lo que los propios estudiantes van reflexionando, como para ir abriendo las actividades subsecuentes. Entonces también genera esta posibilidad de recuperar conocimientos previos, resignificarlos dentro de las secuencias de actividades. Yo creo también que la invitación a través de la guía del docente es a que el propio docente reflexione en torno a estas temáticas, es decir, cuál es su propia postura, porque yo creo que en términos, por ejemplo, de la educación socioemocional, pues empezamos por la propia introspección, ¿no? Es decir, y yo, bueno, ¿cómo me reconozco o qué emociones se manifiestan en mí ante ciertas situaciones? Entonces también es una invitación para que el propio docente pueda preguntarse, pueda centrarse o focalizarse en su propio pensamiento crítico, en su propio posicionamiento socioemocional, etc. Y bueno, me parece que cuando hablábamos ya del enfoque pedagógico, se invitaba también a ir mirando estas actividades desde esta idea de que son secuenciales, van de lo simple a lo complejo. Entonces también invitamos al docente a que así vaya apropiándose él mismo de estas actividades para que las pueda llevar en esta secuencialidad con los estudiantes. Son vivenciales, son activas, le proponen al estudiante esta idea de aprender a hacer haciendo, y entonces también le proponemos al docente que deje de alguna manera este espacio, esta libertad de hacer, de proponer, de dialogar, de participar. Y finalmente, pues también tienen esta cuestión que tiene que ver con lo longitudinal, es decir, siempre hacer el énfasis de que esto es para la vida, ¿no? Y por eso empezamos por la invitación hacia que el docente mismo conozca la actividad para que se pregunte él mismo, pues ahora sí que, ¿cómo se ve él en esta situación? Sí, incluso la forma de estructura de este libro no se agota en el estudiante. Es decir, cualquier persona, quien quiera, podría resolverlo. Y qué buena idea lo que dices, Ximena. Háganlo ustedes primero, solos, es decir, sin buscar aprobación o háganlo, ¿no? Y creo que ese espíritu de que no es tan fácil, porque la vida no es fácil, ¿no? Creo que es muy claro. Pues también transmítanlo a los estudiantes, ¿no? Que tener una idea tan fija, tan radical, también es un problema. Los radicalismos, aunque tengan una causa muy justa, también hacen daño y también han degenerado en cosas terribles. Un ejemplo muy claro, pues es el nazismo, ¿no? Era una idea muy buena para salvar a un pueblo después de una guerra y se convirtió después en otra guerra, en un exterminio de gente. En un holocausto. Claro, ¿no? Se convirtió en una cosa horrible, cuando era en su inicio una buena causa o se pretendía que fuese una buena causa, pero los radicalismos siempre nos llevan a una destrucción, ¿no? Y creo que el dilema también aquí funciona en eso, es decir, no se pueden tomar decisiones así tajantes de una vez y para siempre, porque la vida siempre nos muestra que podemos cambiar nosotros mismos
y que hay que flexibilizar nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que parte de esa flexibilización o de esa posibilidad de abrirnos a distintas perspectivas, es decir, nuestro pensamiento sobreviene de esta posibilidad de tener una flexibilidad emocional, es decir, de esta posibilidad de reconocerme a mí como no portador de todas las verdades, apreciar al otro, verlo empáticamente, es decir, desde su propia perspectiva, de tal suerte que empezamos a reconocer en la diversidad una fuente de conocimiento para mí mismo y para la colectividad. Sí, sí, justo, bueno, ahora termino con esta frase de Voltaire, ¿no? Que decía, puede que no esté de acuerdo en lo que piense, que yo no esté de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender tu derecho de expresarte. Es decir, de nuevo es esto, ¿no? O sea, dar la vida es involucrarse de veras en mi sociedad, aun cuando no esté de acuerdo contigo. Y eso tampoco implica que uno diga lo que quiera, ¿no? O sea, también hay un ámbito de respeto, un ámbito crítico, pero es en el desacuerdo se pueden escuchar las voces. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta sesión. Estamos abriendo un nuevo espacio para escucharlos, leerlos. Y bueno, pues si hay alguna duda, algún comentario, pues ya tienen ustedes el chat abierto. Voy a leer algunos de los comentarios que ya están compartiéndonos los maestros. La maestra Galaxy nos dice, felicidades maestras, excelente material y conferencia, gracias. La maestra Zaira Nava nos dice, la situación actual de nuestra sociedad también requiere estas reflexiones a los docentes. ¿Qué transmito? Nos pregunta además, ¿qué transmito además de conocimiento a mis alumnos? ¿Qué prácticas no son ya funcionales? Bueno, ya creo que esa es como que se cuestiona ella misma, ¿no? Nos dice la maestra Maritza, soy maestra de segundo grado de primaria y me encanta el libro de aplicados, es parte de nuestro fondo editorial, fomenta mucho la educación socioemocional y la inclusión. La maestra Susana, felicidades, excelente material. La maestra María del Sol, para concluir el material nos ayudará a dar una educación más integral, esa es pregunta. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, quedó muy evidente además. El maestro José Luis, muchas gracias. La maestra María del Sol, felicidades. La maestra Gabriela, agradezco este espacio de reflexión y de análisis que nunca están de más en nuestra labor docente. El maestro Neri nos dice, gracias por compartir estos materiales, ya que son muy adecuados para llevarlos a la práctica. El maestro Jesús, gracias por compartir el material y una buena conferencia. Saludos desde Oaxaca. La maestra Gabriela, siempre necesitamos de hacer un alto en el camino. La maestra Mónica, muchas gracias por sus aportaciones y por diseñar un material que nos sería de mucho apoyo para desarrollar la educación socioemocional en el preescolar. La maestra Anaí nos dice muchas felicidades, excelente información. La maestra Azucena, muchas felicidades. Excelente material. El maestro Juan, yo creo que la sustentabilidad es para la sociedad lo que lo socioemocional es para el alumno. La maestra Angélica, considero que es un excelente material, tanto para docentes, alumnos, padres de familia. Es complicado trabajar las emociones y creo que el material nos apoyaría mucho para una educación integral en nuestros alumnos. Felicidades, me gustó los temas. La maestra Ivonne nos comenta esto, la maestra Olga, gracias por compartir, la maestra Nancy, gracias por compartir los materiales, la maestra Gabriela, la maestra Olga, que además nos manda saludos desde el colegio Carlo Collodi, y la maestra Gabriela también. El maestro Edgardo las felicita. Nuestra sociedad requiere esta fuente de crecimiento como seres humanos. La maestra Olga desde Oaxaca también nos saluda. La maestra Claudia dice, somos formadores, por lo que nuestros alumnos deben tener una educación integral, excelente. La maestra Rocío, felicidades, excelentes aportaciones, muy preparadas las ponentes.
Y claro, maestra, siempre tenemos de lo mejor aquí, ¿eh? En Castillo siempre saben que somos muchas gracias muy, muy cuidadosos en ese sentido. Muchas gracias, nos dice la maestra Maribel, por hacernos reflexionar y también hacernos conscientes de que necesitamos también hacer reflexionar a nuestros alumnos. La maestra Claudia, felicidades. La maestra Gabriela, no podemos solamente pensar en lo académico, debemos pensar en la parte que complementa ese proceso de aprendizaje en nuestros alumnos. La maestra Nancy, me agrada que se incluya en los libros este espacio para reflexionar sobre el aspecto socioemocional, muy adecuado e innovador. Y bueno, siguen y siguen los mensajes felicitándolas, agradeciendo. Estoy localizando, bueno, estoy filtrando un poquito a ver si tenemos por aquí una pregunta. La maestra Mariel Méndez nos dice, gracias por la información, veo que compartieron material, llegué tarde, ¿cómo lo puedo adquirir? Bueno, este material está apenas recién saliendo al mercado, maestra. Seguramente a su colegio llegará alguno de nuestros representantes de ventas. Coméntelo con su directora para que el representante de Ediciones Castillo, tenemos un representante para cada una de las escuelas, se acerque a ustedes y les pueda llevar incluso ya algunas muestras de los materiales, porque está todavía, incluso algunos de los libros están todavía en el horno, cocinándose, pero ya están a punto. Pero los representantes, por supuesto, ya tienen material para compartirles y que lo puedan conocer. Tenemos por acá algunas, bueno, la maestra Claudia, la maestra Mariel, felicidades. Desde Monterrey les mandan saludar. Y bueno, nos dice la maestra Valeria, hace falta que hagamos este tipo de concientización en los docentes para dejar de ser tan rígidos y entender que nuestros alumnos no son un mundo de emociones y debemos guiarlos y apoyarlos. También nos saludan del Colegio San Joseph en Puebla, del Colegio Robert F. Kennedy, la maestra Brenda. Y bueno, pues siguen y siguen llegando. Vamos a dejar el chat abierto para poderlos leer. Por supuesto, todos los comentarios los vamos a leer. Pero bueno, pues estamos llegando hacia el final de nuestra sesión y bueno, pues no nos queda más que agradecerles a nuestras ponentes, a la maestra Paulina y a la maestra Ximena. Y bueno, pues les voy a cerrar la sesión dándole algunas recomendaciones. En unos momentos se va a cerrar la sala en la que estamos conectados. El video de esta sesión, donde además quienes quieran recuperar la bibliografía que nos comentaba, que nos compartía la maestra Paulina, va a estar grabado ya y lo van a tener disponible aproximadamente en 15 días después del día de hoy en la sección de sesiones grabadas del sitio en donde ustedes se registraron. A continuación, se va a abrir una pantalla como la que ven en la parte baja de la imagen y hay que dar continuar para que se presente la encuesta de satisfacción y, bueno, pues nos hagan llegar todos sus comentarios. No nos queda más que agradecerles. Tienen en pantalla también todas las redes sociales en las que nos pueden seguir, para lo cual pues tengan ustedes la información de todos nuestros materiales, de todos estos tipos de sesiones que tenemos para ustedes, para ofrecerles y bueno, pues que los tengan a la mano. Y no nos queda más que agradecer de parte de Ediciones Castillo, pues todos sus aportaciones, sus comentarios, y bueno, pues esperamos volvernos a encontrar en estos espacios de colaboración para ustedes. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.